Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Primera epístola de San Juan Apóstol, capítulo 4, versículo 6. Dice Juan explícitamente, el que es de Dios nos oye, oye a los apóstoles. El que no es de Dios no nos oye, no oye a los apóstoles. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Juan, apóstol de Jesucristo nuestro Señor y Dios, por voluntad de Dios nuestro Padre. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios capítulo 2, versículos 20 y 21. Pablo, apóstol de Jesucristo, nuestro Señor y Dios, por voluntad de Dios nuestro Padre, escribió a la iglesia de Cristo que estaba en Éfeso. Habló explícitamente, claramente, tenemos que edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, nuestro Señor y Dios mismo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 1. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:15. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Marcos 13:22 y 23. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2.
porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfrazará como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios 11, capítulo 11, versículos 13, 14 y 15 y versículo 26. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en las ciudades, peligros en el desierto, peligro en el mar, peligros entre falsos hermanos, peligros entre falsos hermanos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos capítulo 20, versículo 28, 29 y 30. Más bien os escribí que no os juntáis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Primera de Corintios 5, capítulo 5, versículos 11, 12 y 13. Los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, escribieron todas estas cosas, mandamientos directos. Tenemos también la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:19 al 21. Mandamientos directos. Los apóstoles hablan directamente, explícitamente, claramente. No hay ordenanza, no hay mandamiento, no hay estatuto, no hay precepto en la ley de Cristo para establecer escuelas, colegios, universidades
bíblicas, institutos, fundaciones, ancianatos, orfanatos, licenciados, doctores, magíster en Biblia, teología liberal, psicologías cristianas, institucionalismo, centralismo, iglesias patrocinadoras. Todos estos son herejías, falsas enseñanzas, falsas doctrinas, doctrinas de demonios, apostasías, abandono del patrón bíblico, abandono del mandamiento escrito en las Sagradas Escrituras. Anticristo se opone a la sana doctrina de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Todos estos que enseñan estas herejías, apostasías, anticristo, son falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas, falsos hermanos. Escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Eso lo dijo nuestro Señor y Dios Jesucristo. Jesús respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. San Juan 7:15 al 18. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien le pertenecen el imperio y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4:11. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma, quebrantando las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Hebreos 4:12. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmo 119, 160. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Romanos 16:16.